Hola a todos, bienvenidos al canal. En esta ocasión les voy a hablar sobre Julio Verne, uno de mis autores favoritos y también que me lo dejaron como petición en los videos, los comentarios de los videos anteriores del canal. Así que lo principal de Julio Verne, y vamos a responder a la clásica pregunta del canal: ¿con qué libro empezar a leer a Julio Verne? ¿O qué libros yo les recomiendo para empezar a leer a este autor? Lo cierto es que entre los libros de Julio Verne hay una trilogía y no muchos saben qué libros componen esa trilogía o que esa trilogía existe. Aquí está entre estos libros, así que vamos a hablar primero de ella y son los primeros libros que les voy a recomendar de él. La trilogía de Julio Verne, la más clásica, es esta. Pertenece a la sección de los viajes extraordinarios y está compuesta por 20.000 leguas de viaje submarino, Los hijos del Capitán Grant y finalmente por La isla misteriosa. ¿En qué orden se lee esta trilogía? Ok. No hay un primero y un segundo libro. Sí hay un tercero. El último libro que hay que leer de esta trilogía es La isla misteriosa. Tanto 20.000 leguas de viaje submarino como Los hijos del Capitán Grant se pueden leer en cualquier momento. Se pueden intercalar. No hay cruce entre estas dos historias. No hay un cruce argumental entre estas dos historias. Pero en este, sí. En esta hay un cruce con Los hijos del Capitán Grant y con 20.000 leguas de viaje submarino, sobre todo con este libro. Entonces es muy importante conocer primero los hechos que sucedieron en estos dos libros para finalmente entender qué pasa, qué está pasando en la isla misteriosa. Así que, bueno, para los que no sepan, 20.000 leguas de viaje submarino tiene como protagonista siempre, bueno, Julio Verne siempre pone a científicos, biólogos entre sus protagonistas, al profesor Anoraks, que aquí está en esta parte del libro, que es muy bonito. Estas son ediciones de RBA. Son ediciones preciosas en tapa dura. El profesor Anoraks es el protagonista de esta historia, con su sirviente Conseil y Ned Land, que es un arponero. ¿Qué es lo que pasa en esta historia? La marina norteamericana está preocupada porque están viendo un cetáceo enorme en las costas y mandan un buque de guerra. En este buque de guerra de reconocimiento y de caza va este arponero que es muy famoso, Ned Land, y este profesor que es un biólogo muy famoso. Entonces, para reconocer al cetáceo monstruoso que está azotando las costas y las embarcaciones y para poder cazarlo, mandan a este trío en el buque de guerra. Sufren un choque con este cetáceo y caen al agua. Y en el agua se refugian en una especie de isla, pero resulta que la isla, en realidad, estos tres personajes caen al agua, es el submarino, el Nautilus, del Capitán Nemo. El famoso Capitán Nemo. Entonces el capitán los recibe, reconoce a Anoraks como una persona importante, así que lo trata como un invitado, pero al mismo tiempo les dice que como conocieron el Nautilus, que es un submarino secreto, que nadie sabe de su existencia y que no pueden ser reveladas al mundo, entonces les dice que no van a poder salir nunca más de su interior. O sea, básicamente son prisioneros del Capitán Nemo, pero recibidos con cordialidad. Entonces hacen un recorrido a través del Nautilus por muchas costas, viven muchas aventuras, se encuentran con monstruos, encuentran tesoros en el mar, pasan por una supuesta Atlántida, visitan el Mediterráneo, el Mar Rojo, las costas del Lejano Oriente. Muchas aventuras, muchos recorridos y con muchas descripciones sobre el fondo del mar. Van por debajo del mar, en muchas ocasiones también suben arriba, algunas islas a tierra, pero más que nada pasan dentro del submarino. Se describe mucho la ingeniería del submarino, cómo funciona, y el profesor Anoraks se manda tremendas descripciones del fondo del mar, de su fauna, de su flora también, y no sé qué, y su ayudante Conseil tampoco se queda atrás. El asunto es si estos personajes van a poder salir del submarino y cómo lo van a hacer. Eso es el asunto. Cómo van a evadir la seguridad del Capitán Nemo y van a poder volver a su hogar. Entonces el Capitán Nemo es un personaje que, por lo que tengo entendido, representaba al mismo Julio Verne. Julio Verne se sentía el Capitán Nemo, un personaje muy depresivo, con un pasado turbulento, triste, así que es un personaje demasiado increíble y que yo creo que es magnético, genera magnetismo al lector.
Ya, ok. Eso más o menos para hablar un poco de 20.000 leguas de viaje submarino. Después tenemos Los hijos del Capitán Grant. Este está ambientado por allí, por 1863. Un capitán escocés llamado Glenarvan, según me acuerdo, encuentra por casualidad en una de sus navegaciones un mensaje en una botella sobre el naufragio de un barco, un buque, el Britannia, en donde iba el Capitán Grant. En ese mensaje está un poco borroso y solamente se ve una latitud indicada, creo que era el 37 grados sur. Entonces, al encontrar este mensaje se encuentra con los hijos del Capitán Grant y a petición de ellos va en busca del naufragio de este personaje junto a sus hijos. Y se recorre una novela, es una novela de aventuras donde el buque va recorriendo costas, sobre todo en la latitud sur, 37 grados sur, y va pasando por Chile, por Argentina, pasan por Australia, por Nueva Zelanda, hacen un recorrido precioso. Muchas veces el barco para... Entonces tienen que bajar a tierra y recorren ven la flora, la fauna. Es más que nada un reconocimiento geográfico de toda esa zona, porque también va un científico arriba del barco que se subió por error, un científico muy despistado y muy gracioso, que es es un geógrafo, el francés Paganel. Es muy divertido este personaje, pero es el científico del libro, al igual que en este otro. Entonces también muchas descripciones sobre la geografía, la cartografía de la zona. En un momento encuentran a un personaje que dice ser ex tripulante del Britannia, el barco del Capitán Grant, es decir, era un náufrago y tripulante de ese barco. Entonces él les podría indicar dónde está realmente el Capitán Grant. ¿Será cierto que este personaje es parte del naufragio o no? Bueno, esa es la pregunta y la idea es determinar realmente el paradero de este personaje. Muchas aventuras, muchos entuertos, una historia preciosa. Me gustó mucho. Y para terminar, la Isla Misteriosa es la que une estas dos historias y las une en su propia historia. Aquí son 5 norteamericanos, están a finales de la Guerra de Secesión, hablamos de 1865. Ellos son prisioneros por culpa de la guerra de uno de los dos bandos, no me acuerdo cuál, pero el asunto es que logran escapar y se suben a un globo que estaba ahí, que no había sido usado, un globo aerostático, porque había un huracán, había una tormenta muy fuerte, entonces nadie lo había usado, pero ellos eran prisioneros, estaban escapando, no tenían otra alternativa, se subieron al globo, suben y el huracán los pesca, los atrapa y los mantiene por 5 días o más, no me recuerdo bien, suspendidos en el aire. Entonces, claro, ellos eran presidiarios, no presidiarios, más bien prisioneros, porque no eran ladrones ni nada, era por la guerra. Y entonces no llevaban nada con ellos. Eran 2 marineros, un periodista y... Claro, un periodista, que es Pencroff el periodista, y los marinos aquí Spinett y Brown. Y Nab, que era el ex esclavo de este personaje, que es el principal, Cyrus Smith. Cyrus Smith es el científico del barco. O sea, perdón, es el científico de la historia. Él es un ingeniero. Entonces tiene muchos conocimientos sobre física, sobre química, sobre agricultura. Es demasiado inteligente. Un tremendo personaje, Cyrus Smith. Entonces, ojo, un biólogo, un cartógrafo, o sea, un geógrafo y un ingeniero. Tres científicos relatando, o sea, como protagonizando esta historia. Entonces, no llevaban nada consigo, están todo este tiempo arriba del globo y finalmente o sea, se cae el globo y llegan a una isla. Y los primeros sucesos que ocurren en esa isla es que ocurren, no les voy a contar qué, ocurren algunos hechos misteriosos que no tienen explicación lógica. Recorren la isla y la isla está abandonada, no hay nadie, y es una isla fértil donde se puede hacer agricultura, donde se pueden hacer muchas cosas, pero no tienen herramientas, no tienen nada absolutamente más que lo que les pueda dar la naturaleza. Entonces empiezan desde cero con los conocimientos de este ingeniero, empiezan a construir herramientas, a hacer un horno, a recolectar lo que sea para empezar a hacer una vida.
una vida en esta isla solitaria, como al estilo de Robinson Crusoe. Entonces es muy entretenido cómo este personaje se las va ingeniando a través de las sustancias más básicas para ir creando cosas más interesantes como fierro, metal y pólvora y otras cosas más. Es muy entretenido. Pero hay un misterio en esta isla. Hay hechos que no se pueden explicar porque supuestamente es una isla abandonada. Pero parece que no está tan abandonada. Y lo otro es la posición de la isla. ¿Por qué? Bueno, ellos de alguna manera hacen un instrumento para poder localizarse y no entienden de que por qué la isla está en un lugar donde no debería estar, donde no debería existir. Entonces ahí pasa algo raro. Entonces hacen muchas cosas muy divertidas, muy entretenidas, interesantes. Y viven muchas aventuras. Y es un libro, pero muy, muy entretenido. A mí me gusta mucho este libro. Sobre todo cuando empieza a llegar al final y se empiezan a unir las tramas con estos otros dos. Así que se los recomiendo harto para que empiecen a leer a Julio Verne. Bueno, esta es una edición. Esta sería la edición ideal para coleccionar a Julio Verne de la colección Hetzel. Son íntegras la obra y son geniales. Es una encuadernación preciosa. También les voy a hablar un poco sobre El faro del fin del mundo. ¿Por qué les hablo un poco de este libro? Es porque es un poco diferente a lo que escribe normalmente Julio Verne. Generalmente sus historias son que sirven para niños y adultos. Pero El faro del fin del mundo yo creo que es el libro más violento de Verne. Es violentísimo, es un poco salvaje, un poco sanguinario. Es duro, este libro es duro, es triste. Hablamos de la Patagonia Argentina, donde se unen los dos océanos, el Mediterráneo y el Pacífico. En la última piedra, en la última isla, se construye el faro del fin del mundo. Un faro que está destinado al territorio argentino. En esa isla, antes de que existiera el faro, unos bandidos la usaban para que cuando los barcos encallaban, ellos iban, los saqueaban, mataban a la gente y se quedaban con los tesoros. Entonces de repente viene el gobierno argentino, construye este faro, deja a 3 fareros a cargo del faro y se van y los dejan ahí solos, abandonados, hasta que después de cierto periodo de tiempo viene un relevo que trae a 3 fareros más y se lleva a estos 3 y los va cambiando. Pero estos 3 fareros quedan ahí solos, supuestamente abandonado con provisiones en la nada misma de la Patagonia, en el fin del mundo, y no saben de que están estos bandidos, estos ladrones que atacan barcos, y estos ladrones son tremendamente malvados, son los más malos, son los personajes más malos que ha creado Julio Verne, son terribles. Uno es... la mayoría son argentinos, pero también hay chilenos, la tripulación es como argentina y chilena, y son tremendamente malvados y sanguinarios. Así que es una historia muy, muy más para adultos. Un poco fuerte en algunas partes, pero te dan ganas de seguir leyendo porque los malvados, tú quieres que los malvados reciban su merecido y no se salgan con la suya. Así que también les recomiendo mucho este libro. Y bien, ya se me pasó mucho el tiempo, llevamos como 13 minutos. Así que si les gusta Julio Verne, espero que puedan leer alguno de estos libros. Si han leído alguno de estos libros, me cuentan en los comentarios qué les ha parecido. Y espero que disfruten sus lecturas. Y nos vemos en un próximo video. No se olviden de darle me gusta al video y compartirlo. Saludos.